Buenas tardes, nuestros queridos auditores, ¿cómo están? Estamos en una versión más de programa Féminas Sinfónicas, programa producido por Corcudec, conducido por las féminas de la orquesta. Soy Marcela Ibañez, la conductora, y la única fémina que estaré hoy día. Y tengo un fémino invitado. Julio Gaete nos va a acompañar hoy día. Parche, hoy día soy parche. Hola, Julio. Eso, va a ser hoy día fémina, te faltó la peluca Sí. nomás. Con Felipe Hinojosa en los controles. Felipito, ¿Cómo estás, Felipe? ahí está saludando. Oye, y el programa de hoy tenemos una invitada súper importante, muy interesante, que es una persona muy ya reconocida, sobre todo en el ambiente, digamos, de nuestra universidad. Y ella es Lucía Saldaña. Lucía Saldaña es, para los que no saben, es la que encabeza la Dirección de Equidad de Género y Diversidad en nuestra universidad. Es DEGID, esa es como la sigla. Y esta dirección se constituyó en abril del 2018, ¿cierto, Lucía? ¿Cómo está, Lucía? Sí. Buen día, muchas gracias Marcela por la invitación. Buenos días Julio, a Felipe, Hola. un gusto estar acá. Aquí estamos todos desde la casa. Exactamente. Lucía, bueno, esta información es así, ¿cierto? O sea, en abril del 2018 se constituyó esta dirección en la que tú presides. Exacto, se promulgó el decreto del 2017, pero en el 2018 se empieza la instalación, la primera quincena, y fue una instalación que tomó algunas semanas y tuvimos nuestro cambio de rector, entonces yo asumí el 1 de junio y Claro. llegamos nosotros a completar la instalación, o sea, estaba la casa disponible, pero había que contratar personal y echando el proceso. Echarlo a andar, claro, claro. La fiscalía especializada que se generó, bueno, acogida psicológica, procedimiento de prevención, la verdad que todo ese proceso lo llevamos a cabo a contar de junio, entre medio de las mesas de negociaciones, con las Sí, estudiantes también, del exacto, y movimiento estuvo Mayo. difícil. Sí, Sí, fue intenso, pero también fue una experiencia que nos enseñó mucho y creo que dejó aprendizaje y también disposición a colaborar de muchas personas. sí, yo recuerdo, bueno, yo tengo un hijo, mi hijo mayor, digamos, está en la Universidad de Concepción, estudia ahí, de hecho ahora está en su último semestre de su carrera. Entonces, justamente cuando fue el cambio rector y vino todo esto, fue como que eh, los estudiantes se volcaron a todo este tema de las denuncias, de abusos y de un montón de cosas. Entonces yo dije, pucha, el pobre rector, ¿sabes? Era como que venía entrando. Eso yo les conversaba con mi hijo acá en la casa. Y decía, ya está bien lo que están ustedes solicitando y todo. Dejen que el caballero llegue primero, que todavía no llegue, como que se le vino una avalancha encima. Entonces, igual yo creo que no ha sido fácil, digamos, o sea, partieron como con todos los chicos estaban así como esperando que esto apareciera para tirarse encima, y, y claro, yo creo que y muchos paros hubo a raíz de lo mismo, yo creo que fue como complejo, ¿no? Sí, la sociedad estaba como un poco cansada de estos temas, creo que había una deuda histórica enorme. Y como Claro. nuestro rector en su programa habló claramente de equidad de género, claramente de participación, de transparencia, de alguna manera a su llegada se esperó eso, ¿no es cierto? Y se puso Claro, sobre la mesa los temas con mucha intensidad, pero también estaban con mucha intensidad eh, en todas las universidades chilenas. claro, Y creo que sí, ese fue el desafío también de recoger del guante y generar un espacio de diálogo que fue muy intenso, difícil a ratos, pero también fue constructivo. sí, de hecho, ese año 2018, a raíz justamente de la creación de esta Dirección de Equidad de Género y Diversidad, eh, el tema, digamos, de equidad de género y todo se puso en la mesa con mucha más fuerza, tanto así que nuestra gerencia, que también llegó Julio, Mario Cabrera, que es nuestro gerente, Rodrigo Alarcón, que es nuestro jefe administrativo, ellos llegaron también ese año, el 2018, y como en junio, ¿no, Julio? Junio, julio, por ahí llegaron ustedes. Mario llegó en junio y yo en julio. Y claro, en julio llegó un julio. Julio llegó en julio. Julio llegó un julio. Julio Y comienza ese en julio, se mismo llama año, la película. claro, Sí. julio comienza en julio, como en la película. ¿Sí?
Claro, y ese mismo 2018, en noviembre, finales de octubre por ahí, ellos nos proponen a nosotros la creación de este programa radial. Entonces, este programa nació bajo esos mismos términos, digamos, del hecho de la postura en la mesa de todos estos temas con mucha más fuerza de lo que ya se venía, o sea, a nivel país y a nivel internacional, como tú dices, sí, estaba, pero dentro de nuestro contexto, que es la Universidad de Concepción, ese fue, el 2018 fue como el año. Y de hecho nosotros existimos este programa gracias también a este tema. Así que importante es para todos nosotros. Sí, es importante desafío más como la sociedad reclama no solamente las denuncias de acoso sexual, sino que también la falta de visibilización de las contribuciones femeninas y las desigualdades. Precisamente este programa radial viene a visibilizar muchas contribuciones femeninas a la música, a la orquesta, ¿no es cierto?, al arte, y creo que eso también da otra perspectiva, y creo que hace justicia al trabajo que se ha realizado, así que yo creo que es muy buena hora, ¿no? Sí, oye, fue muy Sí, gracioso además esto porque a mí me tocó de alguna forma reunir a las mujeres integrantes de la orquesta y plantearles esta idea de llevar a cabo este programa solo con las integrantes de la orquesta. Entonces, como todas con pánico, yo creo, ¿no? Marcela. no, fue horrible, Sí, Muy porque claro, fuerte. nos llaman a esta reunión y nos dicen, mire, claro, qué sé yo, bueno, lo mismo que estábamos hablando recién, bajo el contexto que se está viviendo, que sé yo, creo que es importante este programa, ¿qué les parece? Y nosotros sí, claro, qué interesante, pero uno viéndolo así como, quizás cuando, no sé, alguna vez. Y que no pasaron ni 2 semanas, nos llaman a otra reunión, y bueno, ya entonces estamos listos, y nosotros, ¿qué? Pero si nadie, ninguna de nosotras había estado en una radio jamás. Y me encima Julio me pregunta, me dice, ¿tú quieres ser la conductora? Y a mí te juro que me dio así, pero de todo. Dije, ¿pero cómo? bueno, pero Y al final nos tiramos nomás. debemos contar que hoy día ni siquiera quieren terminar el programa, no paran de hablar, no paran de hablar y el tema se le hace muy pequeño. Oye, Se nos aprovechando, hacen cortos los claro, tiempos. aprovechando que está Los Lucía, multitalentos, ¿no? claro, aprovechando que está Lucía acá, Lucía, a propósito de lo que hoy día estamos viviendo en esta cuarentena, esta pandemia, ¿verdad?, mundial que nos ha afectado a todos, ¿cómo se ve reflejado quizás, doblegar el rol de la mujer o la carga que ha tenido la mujer en estos meses que llevamos de cuarentena? ¿Cómo se ve desde tu área, cómo se ha abordado este tema? Sí, la verdad que se ve bien desafiante el contexto, porque precisamente el confinamiento ha implicado tanto tensión en las relaciones de género en las familias como también una sobrecarga laboral mucho mayor para las mujeres. Si pensamos que las mujeres somos por lo general las cuidadoras principales en la sociedad, tenemos a la gran mayoría de las mujeres, que son ellas quienes llevan a cabo las tareas reproductivas centrales, cuidado de hijos de hijas, y eso implica cuidado emocional en este contexto, ¿no es cierto? Explicar lo que está pasando, de generación de todo lo, ya proveerse en este contexto, ir al supermercado, generar las cosas, ¿no es cierto?, que necesitamos para vivir, es complejo y muchas veces son las mujeres las que se responsabilizan por eso. Y por otro lado, también cuidadoras centrales dentro de la sociedad, si pensamos en las enfermeras, ¿no es cierto?, las personas que hacen labores de cuidado, son generalmente mujeres, adultos Mayoría, mayores, claro. niños pequeños, y eso también implica una sobrecarga. Entonces, en este contexto hay mucho más tensión por estar reducido a espacio físico, ¿no es cierto? Y por otro lado, está 24/7, todos juntos, ¿no es cierto? Pues las vacaciones entretenido porque uno está en un ánimo de convivencia, pero en este contexto tenemos que buscar maneras de que hacemos esto dinámico y no siempre las condiciones materiales de las viviendas o las condiciones económicas de las familias contribuyen en eso, porque también hay muchas familias que han perdido su fuente de ingreso en este periodo, entonces eso Así es. también agrega una tensión adicional y un nuevo desafío para la economía familiar en relación a cómo subsistir en este contexto, ¿no? Pero también Exacto. Entonces, ciertamente hay denuncias de todos los niños y niñas. Sí, esto es transversal, yo creo exacto. también, como que atraviesa diferentes eh, clases socioeconómicas, ¿verdad? Porque Sí, claro. este hacinamiento es para todos, digamos, de alguna forma el convivir diariamente en un espacio donde están todos reunidos en la casa, hay que dividirse las funciones y todo. Yo creo que esto ha tensionado de manera extrema, digamos, esta situación, ¿no? Claro que el confinamiento es para todas y todos, pero las condiciones son distintas. Hay personas que te pueden tener mucho más espacio para tener un dormitorio para cada una, o pueden tener más de un baño,
o pueden tener espacios para más lúdicos y espacios de trabajo. Exacto. Distinto tener un living que hace todas las tareas, por ejemplo, y que todos tienen que estar ahí haciendo sus tareas del colegio, porque ahora tenemos el telecolegio, ¿no es cierto? Claro, Que además, entonces, al final y ciertamente que, no sé, al principio todas las familias pueden estar escuchando música y felices haciendo el aseo todos juntos, pero ya después de 2 o 3 semanas a los niños no les va a parecer tan interesante ese panorama y va a ser más difícil no, pues, convocarlos, ¿no es cierto? exacto. Pero sí, un desafío para todos y sobre todo con la incertidumbre del contexto. Quizá en el paso de los días puede haber más cansancio, pero también hay más acostumbramiento a la dinámica y perspectiva de que ya quedando menos, pero ciertamente que no sabemos cuánto es lo que nos queda, ¿no? Claro, y Y no, no es y tan otra poco, cosa, parece. yo estaba escuchando justamente el programa de aquí de la radio ayer, creo que fue anteayer, y hablaba una psicóloga. Entonces decía, claro, mucha gente se volcó los primeros días, las mujeres sobre todo, como hacer todo en la casa. Pucha, estoy aquí, tengo tiempo, entonces voy a lavar las cortinas, voy a dar todas las frazadas, aprovechar que todos los últimos Ordenar días de todos los sol, que se closets. seque el cubrecama, claro, ordenar los closets y esto, y porque tengo tiempo, y mandando a esa mujer al marido, hoy hay que pintar, no sé qué, hay un meme, un video muy chistoso que está el tipo sentado arriba del techo, tomando cerveza y cada cierto rato golpea así con un martillo para que la señora crea que está Está arreglando el arreglando el techo. techo, está tomando Eso no es cerveza. aprovechar la oportunidad, pero bueno. Claro, entonces, efectivamente la gente como que se volvió un poquito loca, dijeron, ya, ahora tengo tiempo para hacer todo lo que nunca hago en la casa, pero eso ya Pero en una semana se acabó. colapsaron con el tema. Claro, o sea, Sí, sí yo creo que, entiendo. claro, eso yo creo que dura al comienzo. Lo que pasa, yo creo que es una manera de canalizar la ansiedad y necesidad de control en un contexto en que los proyectos se vienen abajo o al menos se suspenden, ¿no? Eso yo creo que es complejo. Ahora, mencionando la participación masculina, creo que es muy importante que precisamente este contexto es una oportunidad que propicie un mayor involucramiento con los hijos e hijas, ¿no es cierto?, en las tareas domésticas y también en el tiempo de cuidado. No solamente el cuento en la noche, bañarlos el fin de semana y jugar, sino que ahora también el desafío de acompañarlos en sus tareas, de acompañarlos emocionalmente, también en la dificultad de los niños y niñas de que sus amigos y amigas no están presentes, por ejemplo, Además, sus dinámicas de juego, familiares, sus necesidades de aire libre, niños que viven en departamento y que son hiperactivos y que no pueden salir a correr, ¿no? Es como hay que generar juegos para que salten dentro de la casa, por ejemplo, no sé. Y también las tareas domésticas en general y la comprensión, creo que es muy importante la invitación a los varones y a todo el grupo familiar a entender que esto es un proyecto, un trabajo de equipo y que es necesaria la corresponsabilidad parental, porque precisamente la sobrecarga femenina puede generar un estrés enorme en la mujer en este contexto y van a tener menos posibilidades de autocuidado. En alguna afiche por ahí veía, vaya a llorar al auto si necesita. Por supuesto que alguien puede hacer eso, ¿no? O al baño. Pero la idea es que las claro, personas no colapsen emocionalmente porque si ya venimos con cierto estrés, ya venimos con un contexto social del país que ha sido difícil, ¿no es cierto?, los últimos meses, que también ha sido un estresor importante, ciertamente que necesitamos descomprimir el sistema. Y el momento de que en un acto de compañerismo, de colaboración, de participación, los varones se involucren mucho más, o sea, siempre ha sido el momento, no es que sea ahora el momento, siempre ha sido el claro, momento. sí, Sí, obvio. bueno, eso son los temas que yo investigo, precisamente, paternidad y masculinidad, y cómo los varones se van moviendo en sus maneras de vivir la masculinidad, sin que ésta se vea amenazada por el solo hecho de lavar la loza o limpiar los baños, o sea, estas cosas. El contexto propicio para eso, propicio para estar más tiempo con los hijos e hijas, porque después cuando volvamos a nuestra normalidad, retomemos nuestra nueva normalidad, porque no creo que vaya a ser lo mismo, No hacer lo mismo, no. ciertamente que vamos a decir, qué rico fue almorzar a pesar de toda la complejidad, almorzar con mis hijos y mi hija todos los días, por ejemplo. Todos los días, claro. O tomar Porque en nuestras once, no rutinas sé. diarias salimos en la mañana, los vemos en la tarde, ¿no es cierto?, alguna gente en la noche, y el almuerzo es corriendo o el fin de semana solamente, entonces, en ese sentido, bueno, Paulina Rincón estuvo, una de las psicólogas que estaba en la radio, y precisamente al lado de la organización del trabajo doméstico y cómo es importante que tratemos de mantener una rutina también en el contexto familiar, precisamente en ese trabajo organizado, hacerlo más rápido, lo que yo decía, entre broma y en serio, de colocar música, hacer el aseo todos juntos el sábado a la mañana y nos olvidamos del tema, y nos dejamos el domingo para descansar. Y el lunes trabajamos, estudiamos, hacemos nuestras labores, pero dejamos un día en que de alguna manera nos desconectemos también de la prensa, de todo, y podamos sentir que nuestro espacio de autocuidado familiar, ¿no es cierto? Eso es muy importante
porque todas las relaciones se ven tensionadas en este contexto. Claro, en el fondo haces una rutina, porque en estos días, digamos, de confinamiento, las rutinas como que desaparecen, y para uno como mamá, dueña de casa, yo igual tengo 3 hijos varones, más o menos grandes, y yo vivo sola con ellos, digamos, entonces cuesta, digamos, una que colaboren, porque no son medio, cada uno está en su pieza, y lo otro es que uno pierde el día en el que está. O sea, es terrible cuando dice, oye, ¿qué día es hoy? No sabes si estamos, porque como que todos los días fueran fin de semana, no sé, como no van a trabajar, ellos no van a estudiar. Entonces, como que todos los días hacen lo mismo. Y claro, es importante lo que tú dices, haces una rutina y decir, ya, este día o estos 2 días realmente vamos a descansar. Hagamos cuenta como fin de semana, digamos. Y de lunes a viernes. De hecho, Marce, yo, por ejemplo, dime. vamos a la primera pausa porque ya nos están haciendo Sí, nuestro radio Felipe, control. oye, Felipe, Sí. siempre nos pasa lo mismo, Luciana, el programa dura nada. Vamos a invitar a Lucía, que está hoy día junto a nosotros, que nos programa el tema de la pausa musical, ¿te parece? Eso, Perfecto, bueno, un tema que a mí me gusta mucho y que hemos escuchado en estos días es del disco Cinema's Serenade de Isaac Perlman con música John Williams, que se llama Papa Can You Hear Me, de Michel Legrand y que es de la película Gentle. Súper. súper, exacto. Vamos entonces a escuchar eso y volvemos con el programa. Ya, estamos de regreso entonces con Lucía Saldaña, nuestra invitada de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de nuestra casa de estudios. Y estábamos conversando sobre lo que es las tareas femeninas, principalmente la responsabilidad femenina, bueno, en forma normal dentro de la sociedad, pero en este contexto especial en el que estamos. Sí, yo quería hacer una precisión. La responsabilidad es de todo el grupo familiar, sobre todo digamos, de las parejas, pensando en contexto homosexual. Entonces, ahí el llamado, heterosexuales, perdón, y ahí el llamado precisamente a la corresponsabilidad, a la responsabilización masculina. Cuando se piensa en las mujeres como las responsables de las tareas domésticas, en todo contexto, también en familias homosexuales, ¿no? Como que de alguna manera se sobrecarga una persona, eh, lo que se está haciendo es precisamente decir, no, esto no es mi responsabilidad. Yo siempre doy un ejemplo en Claro, clase, digo, si yo vengo con un montón de carpetas entrando a la sala y si alguien me quiere ayudar, buena onda que me ayude, ¿no es cierto? Porque yo claro, vengo cargada, pero yo decidí llevar esa cantidad de carpetas a la sala, ¿no? Y llevarlas todas juntas, qué sé yo. Pero si estamos en una casa en que todos comemos, en que todos tenemos que vestirnos con ropa limpia, ¿no es cierto? Tenemos que un mínimo de aseo mantenernos, ¿verdad? Dependiendo del estándar de cada uno, etcétera, etcétera. Necesitamos comprar comida, necesitamos proveer un montón de cosas. No es ayudar al otro a cocinar, porque esa comida es parte de lo que yo también necesito. Entonces tenemos necesidades grupales y por lo tanto corresponde responsabilizarse de acuerdo a las posibilidades de tiempo de cada una y la madurez, también la edad, ¿no es cierto?, de ese tipo de tareas. Y Oye, por eso yo Lucía, mencionaba, desde la limpieza del baño hasta el cuidado emocional de los niños, que son cosas que necesitamos. Entonces es necesario, y la invitación ahí a desnaturalizar precisamente la mirada de esto como tarea familiar. La sociedad lo ha hecho ver como que es una responsabilidad femenina, pero no es una responsabilidad solamente. exacto, bueno, exacto. para yo mismo hay una pregunta que te quería hacer, Lucía. Esta situación como que de alguna manera ha extremado la relación en algunos casos, y cuando la familia no está acostumbrada a tener los roles definidos, a propósito de lo que tú mencionabas, cuando los chicos a veces son muy regalones y no colaboran quizás con el aseo o con quizás cocinar, ¿cómo logras tú, si tuvieras que dar alguna recomendación, logras una familia que no está acostumbrada a tener sus roles definidos o que todos ayuden de alguna forma? ¿Cómo a esta altura podemos implementar para que eso sí funcione en lo práctico, digamos? Sí, Claro, claro, porque generalmente lo que uno hace es precisamente promover la socialización temprana desde niño y niña, incentivar y hacerlos partícipes desde muy pequeño, entonces algo que Claro. después se torna natural. Creo que la invitación, también en los casos, por ejemplo, los casos de que uno quiere mostrar que hay acoso sexual y que eso, que el piropo molesta, o que en este caso la sobrecarga laboral es un peso, de alguna manera situar a las otras personas la experiencia de la persona que está viviendo la sobrecarga.
Es precisamente por eso que muchos varones participan cuando el bebé es pequeño, por ejemplo, porque ahí ven que la señora está colapsada y Claro, participan, y a medida que va creciendo y que ya hay menos colapso, dicen, ah, bueno, ya no me necesito. Pero es importante ahora mostrar la experiencia, colocar un límite y decir, necesito un mínimo espacio de autocuidado, necesito un día en que no cocine. E invitar a los otros a participar de eso, porque de otra manera el barco es menos sustentable, ¿verdad? El desgaste es claro. mayor. Entonces, invitar a las otras personas, ser clara y ser honesta, mostrar desde digamos que la experiencia está siendo difícil, para que las otras personas la comprendan, puedan ser empáticos con esa experiencia y gradualmente vayan incorporándose a ese trabajo. Ciertamente que si nuestros hijos son adolescentes que están todo el día escuchando música, no vamos a lograr que estén al día siguiente haciendo todas las tareas domésticas, pero sí Eso. se vayan incorporando gradualmente, al menos en contextos de crisis. Y eso lo vemos en todas partes, incluso en las temporeras frutícolas que trabajan 16 horas, incluso en el verano. eh, Tenemos a los varones relevándola en ciertas tareas domésticas durante la temporada y volviendo a sentarse a su asiento, a la mesa, a esperar su plato de comida en el invierno. No es ideal, Claro, por supuesto. pero ciertamente hay una solidaridad en un contexto de mayor exigencia, entonces creo que es importante ponerlo sobre la mesa e invitar a los integrantes de la familia a situarse de la experiencia y pedirle, como lo hacen generalmente los varones, la gran mayoría, ¿no es cierto?, es elegir qué actividad quieren realizar. Poner la mesa, lavar la loza, sacar la basura, pasear al perro, todos van a querer pasear al perro probablemente. Claro. Eh, Claramente. no sé, hay tareas distintas y generar el contexto, creo que hacerlo en conjunto, elige tú la música que vamos a poner. Bueno, yo escucho música todo el día, pero es como buscar manera que esto sea grato, o también incentivo, ya si tú hoy día cocinas, a la noche ves la película vemos la película Que que tú tú elijas, quieres, o claro. jugamos juegos Exacto. familiarmente que tú elijas, ¿no es cierto? Generar Exacto. esa, de a ¿Sabes poco una qué? dinámica, sí. No es, no es tan fácil, digamos, generar esto. Yo, en lo personal, digamos, a mí, mientras estuve en mi vida, digamos, de pareja, esto a mí me atrajo bastante problemas, digamos, por lo mismo. Yo fui criada con una familia donde una mujer, mi mamá era dueña de casa, pero ella siempre tenía estas ideas medias feministas dentro y se rebelaba un poco contra esto y me crió a mí así. Entonces, claro, yo tengo siempre la idea de que no, es que a mí me molesta que me digan, no, sí que tu marido te ayuda. ¿Por qué me va a ayudar si la tarea no es mía? Los dos dormimos en la Sí. misma cama, ¿por qué la tengo que hacer yo? ¿Te Es muy fijas? importante Entonces, porque el lenguaje construye realidades, precisamente. El concepto de exacto, ayudar hace sentir, ¿no es cierto?, que en el fondo no es mi hacer lo que te responsabilidad. corresponde también, claro. Pero aquí voy yo con esto de que la gran mayoría, todavía las mujeres de mi época, digamos, de que yo tengo un poco más de 50 años, fuimos criadas en la mayoría en casas donde tal machismo, qué sé yo, esto se veía mucho, mi abuela era tremendamente machista. Entonces es difícil de repente generar los cambios. Las mujeres de mi generación todavía sienten que las tareas de la casa son su obligación y que el marido de buena onda te ayuda. Y claro, y en estos tiempos de confinamiento eso se ve mucho más marcado, Ujú. porque claro, la mujer El- se agota sí. sola, digamos. Es que no es sola, lo que pasa es que la dominación masculina o el patriarcado, como se ha denominado, lo que ha hecho ha sido generar un sistema en el cual todas las personas incorporamos un punto de vista similar, que significa que nosotras asumimos como naturalmente tareas nuestras. Entonces, ya no necesitamos a alguien que nos diga, esto te toca a ti porque por ser mujer, es algo tácito, implícito, que ha sido criado así, y que de alguna manera te Exacto. responsabilizas por eso, y eso hace que también las personas muchas veces digan, no, es que la mujer es la machista principal porque ella cría a los hijos e hijas Ella machistas. cría a Eso no los es hijos, así. exacto. Es la mujer la que ha sido socializada en que esto es su responsabilidad y que para cumplir su mandato como mujer tiene que hacer esto. El mandato masculino es Exacto. proveer, entonces pobre varón que no tiene un buen ingreso o que no es el ingreso, pobre varón, digo en sentido figurado, no en términos Porque reales. viene con una mochila él Viene también, con una claro. mochila enorme, entonces tiene el peso emocional, o si quiere dedicarse a cuidar más a su hijo y ser él el cuidador principal y ser su señora la proveedora principal, tiene que asumir de alguna manera un contexto social adverso Sí. para lograr hacer eso. Pero la buena noticia es que, bueno, la investigación está mostrando que recientemente tenemos varones incorporándose a esto, contentos de hacerlo, cuidadores emocionales. Yo en mi investigación he encontrado muchos casos de corresponsabilidad
incluso casos de varones cuidadores principales, que trabajan jornada parcial y que sus señoras trabajan jornada completa, y que ellos son los que se les arreglan mucho mejor que los niños, porque ellos de alguna manera se desprenden de una parte de este mandato y se abren a una posibilidad de algo que ellos quieren y que es gratificante, y esa ha sido la puerta entre los varones a la tarea doméstica, ¿no? La gratificación. Entonces, en este contexto, es también, por eso decía, el contexto propicio para la invitación a los varones a esta corresponsabilidad, para una nueva organización de la vida doméstica. Al menos en este contexto tenemos que todos hacer esfuerzos, porque estamos todos tensionados, todos exigidos, ¿no es cierto? Viviendo también estrés familiares, las personas que tienen situaciones de salud más críticas, por ejemplo. Entonces ahí hay harto trabajo que hacer. E ir trabajando, y la comunicación efectiva, ¿no es cierto?, entre los integrantes de la familia, ciertamente que es importante para esto. Y hay muchas herramientas de prevención digamos, y difusión en los medios sociales, en la prensa, que también puede contribuir a reforzar esta idea, ¿no?, de irla integrando en la familia. Lucía, hemos visto en los noticiarios que ha aumentado mucho a propósito de confinamiento en las denuncias por maltrato en el interior del hogar. Pero también se ha visto lo que tú mencionabas recién, el otro extremo, de que en este caso el hombre ha tomado un rol también que quizás no había asumido, de colaborar, eh, como dividiendo las tareas del hogar, a propósito de que están todos hoy día en casa. O sea, se han visto estos dos polos en esta realidad que hemos vivido en estos últimos meses, ¿no? Sí, se han visto estos dos polos y también muchos puntos intermedios probablemente de las tensiones de tratar de configurar estos arreglos y de organizarse en este contexto. La violencia intrafamiliar es algo siempre presente y que hoy en día, con las condiciones como tú mencionabas de confinamiento, son mayores las tensiones y se hace más difícil la convivencia. Cuando hay una mala convivencia en un contexto de compartir 24/7, se puede hacer insoportable. Y ese es el llamado a denunciar. Policía tiene que ir de todas maneras, aunque estemos en confinamiento, en un caso de violencia de género, ¿no es cierto?, en los hogares, y el llamado a las redes de protección de las familias, ¿no es cierto?, redes de apoyo, tener familia, vecinos, amigos, que no es recurrir en un SOS, eso es importante. Y los espacios de autocuidado. La violencia puede ser la violencia puede ser hacia ambos lados también, pues. Desde el hombre sí, hacia pues la hay mujer, mucha violencia cruzada, sin duda, sin duda. Los circuitos, las dinámicas en las dinámicas tóxicas o complejas, ciertamente que involucran a los niños y las niñas, que yo creo que son los más afectados porque de alguna manera son receptores de esta violencia y no tienen cómo canalizarla. Y están un poco atrapados, se mirarán entre ellos los hermanos, pero no tienen mucho de qué recurrir. Por eso es importante que los tíos, las tías, las abuelas, que saben que hay tensiones en ciertas familias, estén atentas. Oye, y por otro lado, el alcoholismo se ha visto, se sube también, pues. Estamos súper interesados en el tema. Yo creo que a Lucía hay que invitarla nuevamente, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer una pausa musical. Lucía, ¿tú tienes preparado otro tema para irnos a esta segunda pausa musical y seguir conversando? Segundo tema en conferencia. Sí, otro tema que me gusta mucho, el Preludio en Suite 1 para cello de Bach, y hay una versión muy bonita, que no sé si tengan esa o tengan la otra, pero una versión en guitarra de Sting, que está con Alessandra Ferri haciendo un número de ballet, que también es muy bonita esa suite para cello en guitarra, pero bueno, la clásica es la de cello. Bueno, le vamos a dar la tarea a Felipe si encuentra esa versión de Sting, que yo creo que es muy buena, ¿no? Felipe, todo es muy bonita, sí. Felipe. Bueno, vamos y volvemos. Ya, eso, vamos y volvemos. Ya, damos de regreso con Lucía Saldaña, aquí nuestra invitada. Y como retomando un poquito los temas que hemos estado hablando de lo que ha significado el confinamiento a la familia, los roles dentro de la casa, las obligaciones. Y yo estaba recordando algo, porque yo vivo en un pasaje aquí con hartos vecinos, y he visto el caso, por ejemplo, de gente mujeres que trabajan fuera de su casa, normalmente, digamos, y si tienen niños pequeños en el colegio, o tienen una persona que las ayuda en la casa, que sigue una asesora del hogar. En este momento, la asesora del hogar no está, los niños no están yendo al colegio, y ella también está en su casa, la mamá, pero tiene que hacer teletrabajo. Entonces, claro, está en la casa, ella tiene que estar frente a un computador varias horas, a veces los piden conectadas a las 8:30 de la mañana,
pero los niños están ahí, porque no está la nana, no están yendo al colegio, el almuerzo los niños tienen que almorzar a la 1 y ella ha estado toda la mañana trabajando, y capaz que el marido también esté en teletrabajo, entonces yo creo que en ese sentido la carga es súper fuerte. Es súper fuerte, no sé cómo Sí. se las arregla. Sí, ahí la conciliación trabajo-familia se hace muy difícil. Lo que es necesario hacer ahí precisamente modificar la organización familiar y también bajar las expectativas de un montón de cosas, creo yo. Nunca más se planchó la ropa, no sé, o podemos cocinar arroz para 2 días y Exacto. acompañarlo con algo diferente, ¿no? Turnarnos para hacer las cosas. Creo que es necesario, tenemos que hacer teletrabajo en un horario específico, que no podemos moverlo. Tenemos que ver cómo coordinamos ciertas ventanitas o cierta flexibilidad laboral con nuestra jefatura para que podamos tener espacio en que los niños estén atendidos por el papá o por la mamá, o si hay algún hermano un poco mayor que de alguna manera pueda liderar el trabajo conjunto, porque los niños y las niñas no pueden estar todo el día en una pantalla, ¿no es cierto?, que es lo que también es la niñera de emergencia de muchas familias. Eh, Claro, y por otro lado, es necesario también dedicarle ese tiempo de estar presentes, porque si no, también la sensación de aislamiento que ellos empiezan a vivir es complejo. Entonces creo en ese sentido, no creo que en general no se puede esperar el mismo rendimiento de todas las personas en un contexto como esto en que la conciliación es muy difícil. Yo creo que eso, eso es algo importante que la jefatura deben entender y creo que la gran mayoría lo deben entender. Y por otro lado, hay ciertos temas en los cuales tenemos que bajar nuestros estándares. O sea, el aseo de la casa lo haremos, no sé, una vez a la semana y quizás mantendremos un poquito la semana, pero no podemos limpiar el baño todos los días probablemente, ¿no es cierto? claro, O pasar aspiradora todos los días. No podemos, quizás no podemos hacer eso y tenemos que acostumbrarnos a eso. Además salimos menos, las casas se ensucian menos, podemos usar pantuflas dentro de claro, la casa, no usar zapatos, no sé, facilitar la pega a quien hace el aseo. Hay distintas maneras, herramientas de hacer esto entretenido, eh, pero requiere energía también para poder hacerlo. Y por sí, eso que lo importante es que todos participen y los niños como juego se les vaya involucrando en este trabajo doméstico. claro, yo Barrero de creo vez que en cuando también entretenido para niños pequeños, ¿no? es como un juego, claro. Es Yo como un creo juego. también hacer, como dices tú, un poco un llamado a los empleadores, oye, porque anoche, por ejemplo, yo estaba conversando con algunos vecinos, así como a 3 metros de distancia, y él trabaja en un banco. Y claro, él está yendo a trabajar, qué sé yo, con las supuestas medidas de seguridad, igual se tiene que trasladar, qué sé yo, con salvoconducto y todo. Pero me decía que ayer, por ejemplo, habían tenido una reunión de sus jefes, que es la gente del banco con todos los ejecutivos, y reunión exigiéndoles metas. Entonces, bueno, mi vecino es varón y no tiene hijos, digamos, pero también tiene compañeras de trabajo que sí tienen, qué sé yo, el marido tienen hijos. Y en estos momentos, el día de ayer, exigiéndoles metas de venta, cuando el contexto es otro absolutamente en la sociedad. Entonces, yo creo que también un poquito un llamado al empleador a entender, digamos, la situación que se está viviendo. No es lo mismo ir a trabajar a la oficina que estar en tu casa trabajando, qué sé yo, y con niños muchas veces y con obligaciones, digamos, dentro de la casa que alguien las tiene que hacer. Sí, y en relación a lo que mencionabas antes, es muy importante que las personas para poder trabajar puedan primero generarse un espacio dentro de la casa en el cual puedan sentirse cómo trabajar, lo que es difícil, porque si estás en el comedor, en algún minuto se ocupa, ¿no? Y Yo aparece creo un que, chico corriendo por ahí. claro, exactamente, y por eso estamos todos con audífonos y todas con audífonos por si acaso Por no los se escucha ruidos, un ruido claro, familiar, ¿no? Yo creo que el llamado a la flexibilidad, y porque ciertamente que hay personas y hay ocupaciones que las personas pueden a lo mejor tienen las condiciones para producir lo mismo o ser igualmente, eh, digamos, productivos que en un contexto normal, entre comillas. Eh, pero hay otras personas que no van en eso y por lo tanto es importante la flexibilidad y por eso hablaba del horario de trabajo, si es que el horario tiene que ser fijo o puede ser flexible, porque también lo que hacemos muchas personas es que si tenemos que turnarnos en el día con los hijos o hijas, por ejemplo, trabajamos en la noche algunos días. Entonces claro. así completamos las tareas y completamos la jornada. Lo que sí me parece importante es tener esa flexibilidad, pero tratar de buscar que al menos un día a la semana sea un día sin responsabilidades. Sí. Y creo que ahí es algo que se tiene que ir negociando y también se esperaría un llamado desde las autoridades competentes a precisamente a comprender la complejidad del contexto, ¿no?
por ejemplo, en nuestra universidad se han restringido las labores presenciales al mínimo de los mínimos. Es impresionante, nos mandaban un video del foro, alguien que vive por ahí, que no hay nadie en el campus, es impresionante, ¿no? Pero, Pueblo pero fantasma. ciertamente, pero ciertamente se puede tener flexibilidad en las tareas que se pueden tener, las que no se puede tener, se pueden generar condiciones. Hay personas que son profesionales de salud. Yo tengo una prima que trabaja en urgencia en un hospital grande de Santiago, que es enfermera de cuidado intensivo, que está full COVID, su hijo viviendo con su papá, digamos, eh, y con muchos requerimientos de descanso, porque hay gente muy exigente, gente que está mucho más exigente hoy en día, y otras Claro. tareas que no. Entonces, ¿cómo generamos como sociedad, porque es una responsabilidad social también del Estado de Chile de contribuir a eso, a la conciliación, y por otro lado, como nosotros como comunidad, contribuimos a que las personas tengan las mejores condiciones para trabajar, pero sobre todo para estar en este periodo, en este proceso? Acá lo que nos importa el bienestar de las personas, ¿no? Por eso que estamos confinados y confinadas, porque nos interesa tener salud, no saturar los servicios de urgencia. Entonces, pensar en el bienestar de las personas, y cuando hay un piso mínimo garantizado, empezamos a pensar en las metas y en la productividad laboral, ¿no es cierto? Y creo que son compatibles la gran mayoría de los casos, pero tenemos que entender también que algunos casos pueden requerir más apoyo de cierto tipo. El apoyo psicológico o psiquiátrico también ha aumentado en este periodo, las licencias médicas también. Además, claro. Porque Exacto. también hay gente que venía muy estresada de antes, hay personas que estaban a punto de quebrar y probablemente están quebrando hoy en día con su pequeño emprendimiento, o que trabajan a un horario y que ahora se están quedando sin ingresos de frentón. Entonces Sí. también hay contextos que son muy atendibles. Creo que por eso que la flexibilidad y la particularidad de los casos es algo que cada jefatura puede ir definiendo, ¿no? Y que es importante considerar. Además, Y hay esto ayuda hay que psicológica. sumarle que los chicos, casi todas las universidades entraron a clase y el método es a través de estas plataformas, donde tienen que tener un espacio adecuado, como dices tú, Lucía. Conectividad, Claro. no todos los estudiantes tienen conectividad, Además, tampoco claro, de buena calidad. Además, ¿Sí? claro. conversábamos, Exacto. lo conversábamos en off, que la mayoría, bueno, hace clase en la universidad y la mayoría de los chicos ya que entraron a la universidad están teniendo clases online, de donde no hay muy buena recepción o simplemente no tienen acceso a internet. Esto se ha complejizado también, ¿no? Claro, la universidad está precisamente trabajando en becas de conectividad para quienes no tienen o para mejorar a quienes tienen una conexión insuficiente, y además préstamos de equipos para quienes no tienen su propio equipo en las casas. Se ha hecho trabajo, un catastro online y telefónico, de manera de pesquisar todas las necesidades, y también recurriendo a los grupos de apoyo de estudiantes para que pongan sobre la mesa si hay alguien que no no se ha accedido a su necesidad, y para hacer esto posible, ciertamente. Claro. Por ejemplo, mi hijo, que nombraba antes, que está terminando la carrera, tiene un ramo, o dos creo. Un ramo, digamos, y otros que son estos créditos que le faltaron. Pero los chicos que están en la mitad de la carrera, que están con la malla académica completa, la carga académica es tremenda, debe ser súper complicado poder tener las clases y todo. O sea, significa además más tiempo metido dentro a lo mejor de su dormitorio o del lugar donde vaya a tener que tener las clases. Entonces, claro, es Bueno, una complejidad más en la casa, digamos. sí, pero ahí le pregunto la invitación también a quienes somos docentes a aprovechar la tecnología y sacar partido con las posibilidades que tiene. Hemos hecho cosas mucho más dinámicas, más videos, ¿no es cierto? Más entrevistas, artículos, no los vamos a tapar de lectura densa, que en clase no vamos a poder discutir todo. Entonces, se cambia la Además, modalidad, se hacen clases sincrónicas que puedan ver el video cuando puedan, cuando tengan acceso al computador de la casa, y muy pocas clases sincrónicas, porque es mucho más difícil, puede ser en horario peak y se gasta mucho más giga, o que todo el mundo claro, esté conectado a un computador en ese horario, o del teléfono es más incómodo ver, qué sé yo. Claro. Entonces se van generando facilidades y otros recursos pedagógicos, y es el desafío para nosotros, y nosotros que venimos haciendo clases por muchos años, de una manera menos similar, con algunos recursos pedagógicos, algunos otros que son de otras generaciones, con otras maneras de enseñar, que nos claro, flexibilicemos y hagamos un esfuerzo, que ha sido un esfuerzo importante, y ahí quiero destacar el esfuerzo sobre todo de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción de implementar esto en 2 semanas, y de la gran mayoría de los docentes que hemos tomado estos cursos online y nos hemos tratado de poner al día, con algo que durante años dijimos, hoy no, yo no sirvo para esto, no creo que pueda aprender tan fácil, y sí lo podemos hacer, ¿no? Creo que ahí la invitación. Hay datos súper importantes al respecto, Lucía, en donde
se ha retomado este sistema online, donde por un lado ha habido una muy buena recepción de parte de los chicos, o sea, van a clase, asisten a clases online. Hay Hay una cursos 100% asistencia, cosa 100% que nunca asistencia. vimos. Eso es un dato, eso es Claro. un dato importante que ustedes lo comentaban. Y segundo, ¿será que en el futuro las clases online, que quizás no sean prácticas, puedan mutar o evolucionar a ser online? O sea, restar un poco de presencia y hacer más online en lo práctico. Yo creo que ciertamente ahora se abre la puerta mucho más para las clases online. Mm, Ahora, hay un tema de la presencialidad que es importante por el cara a cara, por la posibilidad de interactuar en grupos más grandes, pero también está el tema de la excepcionalidad. Un estudiante que tenga un su hijo enfermo en la casa, a lo mejor puede participar por videoconferencia, ¿no es cierto?, de la clase y no se la exacto, pierden. Yo encontraba exacto. muchas veces que no tenía con quién dejar a mi hija, no podía ir a clases de yoga y ahora participamos las dos de yoga por streaming, no me pierdo ninguna Ahí, clase claro, porque es yo solamente venir también. al living y poner la mat de yoga, ¿no? Entonces da posibilidades ilimitadas y creo que sí, Sí. creo que esto cambió el panorama y veremos ahí cómo se va proyectando. Pero que también De hecho, le ha pasado a todos a quienes trabajan, porque esta plataforma, esta u otra, digamos, hay muchas que se parecen, ha permitido sostener reuniones de trabajo importantísimas, conexiones en cualquier parte del mundo, y ha facilitado de alguna forma el trabajo. O sea, yo creo que lo positivo de esto es que te ha permitido la conectividad de estar en línea constantemente. claro, Sin duda, si de todas hubiéramos tenido maneras. una pandemia hace 30 años sin este nivel de conectividad a internet, hoy hubiéramos sido muy difícil, Eso hubiera sí, sido muy hubiese sido difícil llevar a terrible, cabo ¿no? el trabajo Claro. necesario, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Sí. No, pero con los avances ya tendríamos una colonia en la luna, habría gente viviendo allá, o sea, nos habríamos visto presionados a avanzar. Pero ayer yo escuchaba en la radio justamente a la directora de docencia de la universidad, y la persona que la estaba entrevistando en la radio también le decía, bueno, dentro de los docentes hay como algunos grupos etarios, un poquito, digamos, gente más mayor, ¿cómo lo hacen con esto de estas tecnologías? Entonces la directora de docencia decía que se venían capacitando, o sea, si tuvieron capacitación así bien como intensiva, pero que la universidad venía como ya viendo este como proyecto desde hace un rato ya. O sea, Sí, esto no claro. fue como de sorpresa hoy día, digamos. ¿No? Esto Esta ya lo plataforma venían como existía, lo que pasa es que planificando. muchos de nosotros y nosotras no nos habíamos integrado a esto, lo habíamos mirado así como de lejos, algunos se habían incorporado un poquito y nosotros habíamos dicho, no, en realidad esto no es lo mío, ¿no? Claro. Y ahora Lo evito rápidamente, hasta que sí se pueda, podía, digamos. no era tan Claro, difícil. Claro. sí. Sí, porque claro, en el fondo evitarlo hasta lo que más pueda. Pero claro, eso decía ella que la universidad venía ya preparando de alguna forma estas plataformas visualizando, digamos, lo que podría ser en un futuro la alternativa a las clases online, si no 100%, pero más o menos Sí. tener la opción, como decías tú, de alguien que por algún motivo no puede asistir a clases, pero puede asistir de esta forma Oye, y chica, no perder, digamos. se nos terminó Sí, no el sé, tiempo. ya vi al Felipe que me Felipe está ya nos está haciendo haciendo chao así. hace rato, claro. Ha sido muy Oye, interesante, sí, Lucía, interesante. tu participación en este programa, que yo estoy acá de colado, pero marchando a la calle hoy día. Pero ha sido muy Claro. interesante tenerte. Te vamos a dejar invitado, por supuesto, para una siguiente oportunidad, porque seguramente Muchísimas se gracias. nos quedaron muchos temas en el tintero. Sí, Y totalmente. por nuestra parte también dejar invitado a todos quienes nos escuchan a que sigan las redes de Corcudec, porque hemos subido una cantidad importante de conciertos, de videos que nos han enviado Sí, los mismos músicos, y lo nuevo, que son las masterclass que están haciendo también los músicos. Ayer tuvimos una muy bonita de trombón. Freddy, de trombón, sí. desde Buenos Aires, todos los viernes está haciendo masterclass de violín avanzada. Entonces, la invitación es a seguir las redes de Corcudec, que están muy entretenidas. Sí, y Muchas gracias por la harto en invitación. YouTube. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad aprovechar de felicitarles por el trabajo que han realizado. Y, bueno, yo he venido siguiendo la orquesta los 13 años que llevo viendo en Concepción y la verdad que veo el trabajo intensísimo que han hecho el último par de años, más aún, y que sigan replicándolo en las redes, ha sido muy valioso. Bueno, con Julio coordinamos para el 8 de marzo de la conmemoración del día 8 de marzo, del Día de la Mujer. El de la Tuvimos mujer. precisamente ahí a Patricia Reyes y a Cristina San Martín. Hicieron un trabajo muy lindo, Que fueron a tocar, instrumental, sí. maravilloso, y Sí, sí. ciertamente visibilizando además este trabajo femenino en la música. Así que nada, aplaudirlo y seguir esperando atenta a lo que están haciendo.
a lo que estamos haciendo, claro, si estamos bien movidos, bien movidos. Gracias, Lucía. Oye, Lucía, muchas Que estés gracias muy por haber bien. venido. Gracias a Chiquillos, ustedes. Julio, Chao, Felipito, Marcel, Felipe. nos Estamos estamos hablando. viendo, que Chao, tengan buena Felipe. Chao, tarde. Julio. Adiós.